Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos y todas hermosos? Espero que le estén pasando muy bien. Les pido por favor que me escriban desde donde nos están viendo para que podamos ver sus mensajes, para que pueda ver sus mensajes y pues estar viendo sus comentarios y poder interactuar durante esta charla que vamos a tener el día de hoy. Em, Antes de empezar con el tema que les traigo el día de hoy, me gustaría mucho que pudiéramos hacer un resumen un poco de lo que platicamos la semana pasada, que era el tema de cómo ir haciendo mejor nuestra comunicación en cuanto a usar palabras clave, tener mensajes claros, obviamente previo pues también en nuestras mentes, ¿no? Eh, Empezar a buscar momentos precisos y junto con Gaby también que les estuvo platicando esa parte de los elementos de una comunicación y sobre todo pues en el enfoque de el emisor, ¿no? Que cuando estamos queriendo conversar o comunicarnos con alguien, pues tener pues esa empatía, estar alineados en cuanto a lo que estamos pensando, lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y que haya esa congruencia entre lo que yo digo y cómo lo digo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo en estos pequeños webinars Facebook Lives que hemos estado empezando. Y bueno, antes de empezar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Hiromi Watanabe, yo soy coach ontológico y me dedico a apoyar a las personas a generar mayor productividad que se refleje obviamente en su bienestar, en sus vidas personales y profesionales a través del coaching, ¿no? Entonces, si tienen alguna inquietud, me pueden escribir y nos ponemos en contacto, ya podemos ver de qué manera podemos empezar a apoyarles en ese sentido. Soy también cofundadora de Moving, junto con Gabriela Ramos, y nosotros como objetivo tenemos apoyar a las personas a moverse a esa versión que les puede llevar a mejores resultados, a una vida plena, a partir de trabajar desde su ser para que puedan generar mayor eh, bienestar. Y bueno, ahora sí, entrando al tema, el día de hoy me gustaría mucho platicar con relación a lo que es el diálogo interno. No sé si de la gente que nos esté viendo me quiera platicar qué creen que es el diálogo interno o qué piensan que es y cómo lo podrían definir para que pueda yo pues empezar. Hola, buenas tardes, Vero. Vero, qué linda. Muchas gracias por estar aquí presente. Me da mucho gusto verte. Te agradezco de corazón que me puedas acompañar. Y bueno, les voy a platicar entonces. El diálogo interno es la conversación más importante que podemos tener con nosotros mismos y en nuestra vida. ¿Por qué? Porque generalmente nuestra mente siempre es como una computadora que va tomando información desde pues todas nuestras vivencias y cuando estamos muy pequeños, este cerebro, esta computadora está siendo programada pues por gente de autoridad para nosotros. Ya pueden ser los papás, los maestros, ¿no? Los abuelitos, los tíos, gente que nosotros apreciemos y que creemos que su palabra es importante y la tomamos como si fuera ley, ¿no? Entonces nuestra mente se empieza a programar de esa manera y el diálogo interno se queda grabado en nuestro disco de la cabeza. Entonces no sé si se han fijado cuando empezamos a vivir situaciones tal vez de conflicto, eh, empezamos a escuchar esa voz en nuestra mente, ¿no? Que es, ay, otra vez lo hiciste así, no puede ser. O sea, es una parte que nosotros le llamamos el ego o la intuición, ¿no? La intuición generalmente es cuando te pones en alerta, cuando dices, cuidado, no vayas a hacer esto porque te puede causar daño. Es la parte, digamos, más antigua del cerebro que te va a llevar a resguardarte o a estar a salvo. Pero la parte del ego
siempre va a estar en esa sintonía de poder estar eh, como castigándote, diciéndote esas frases que te hacen sentir menos, te afectan a la parte de la autoestima, ¿no? Entonces, fíjense cómo nosotros, todo lo que vamos viendo y pensando es como eh, se va a manifestar nuestra realidad. ¿Y a qué me refiero? Si toda mi vida mi programación ha sido de pesimista, o sea, a lo mejor conocen a gente que es pesimista, ¿no? Y a poco no siempre cuando están en una situación de dificultad, siempre es, ay no, esto seguro va a salir mal, o esto siempre va a pasar a mayores. O sea, ya trae esa persona una programación en su cerebro de que es pesimista, ¿no? Entonces, cuando nosotros no estamos conscientes de ese tipo de diálogos internos que tenemos y lo seguimos generando día con día, situación tras situación, lo que vamos a lograr es empezar a generar enfermedades como ansiedad o estrés. Entonces, ¿qué pasaría si yo empezara a darme cuenta de que ante cualquier situación mi mente va a estar mandando esos mensajes y yo los cacho? De eso se trata el día de hoy, de empezar a notar qué tipo de pensamientos son los que me vienen a la mente cuando estoy atravesando alguna situación de dificultad, o puede ser también que no sea de dificultad, porque todo el tiempo nos estamos hablando de forma interna. Y entonces lo que requerimos es empezar a hacer ese autoanálisis y ver qué emociones son las que me están invadiendo, porque generalmente la emoción que surge es la emoción que nos va a hablar. Cuando tienes una situación de alegría, por lo general siempre va a ser, ah, sí, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que te decidiste por tomar esta decisión. Pero, por ejemplo, si mi emoción es de miedo, va a ser, ay, no, ¿qué tal si me equivoqué? ¿Qué tal si va a salir mal esto que yo estoy decidiendo? Entonces, dependiendo de qué emoción es la que voy a empezar a generar, es el pensamiento, el tipo de pensamiento que me va a surgir, ¿no? Y dependiendo de este tipo de pensamientos es también cómo yo voy percibiendo la realidad. Entonces necesitamos empezar a hacer ese cambio, ese autoanálisis, para quitar ese filtro, porque nosotros podemos ver una situación que sea la misma para otra persona, pero si mi emoción es negativa, yo voy a ver mal a esa situación. Y si para la otra persona su emoción es alegría, ella va a percibir esa situación como algo muy bueno. Es como el famoso dicho que dice, ¿no? Cada quien cuenta como le va en la feria. ¿Y a qué me refiero? Que la feria siempre va a ser la misma, siempre va a tener los mismos juegos, los mismos actos de diversión, pero cada quien va a contar de acuerdo a cómo fue su emoción. ¿Y cómo podemos empezar a cambiar este diálogo interno cuando empezamos a notar que no es positivo? Lo más fácil es empezar a escribir. Escribir cuando yo estoy atravesando una situación, escribirla, cómo me siento, describirla, porque lo que vas a ir haciendo es apilando todos esos escritos, y cuando tú los vuelves a leer, te vas a dar cuenta de cuál es ese patrón de pensamiento que tú tienes, ¿no? Que muchas veces puede ser, ah, pues siempre lo veo todo mal, o siempre lo veo todo alegre y al final me fue mal. Entonces depende también de cómo vamos a ir expresando nuestras emociones en los escritos, es como nosotros vamos a poder ver esa forma de actuar, perdón, ese patrón de conducta que nosotros estamos generando de forma inconsciente, porque como habíamos dicho, de chiquitos hemos sido programados y no sabíamos, y se queda ese patrón de pensamiento dentro de nuestra mente, y cuando empezamos a vivir la vida, esos patrones se empiezan a disparar como si fueran programas que jalan en automático para reaccionar así. Entonces, la ciencia ha dividido 4 tipos de diálogos internos.
y muy seguramente los has notado o los has tenido, porque no es que seas solamente con tendencia a un solo tipo de diálogo, sino que siempre estamos fluctuando entre todos. Y el primero es el catastrófico, ¿no? El catastrófico es cuando siempre tendemos a pensar que todo va a ser una tragedia. Y tragedia en el sentido de, ay, no es que como ya votamos por tal persona, ahora todo nos va a ir mal. O, ah, no, entonces ahora se va a incrementar eh, la delincuencia, ¿no? Ese es un tipo de diálogo interno que también empezamos a generar de acuerdo a cómo nosotros vamos percibiendo la situación, y el chip que va a saltar es la parte del catastrófico. Ahora, el segundo tipo de diálogo interno es el autocrítico, ¿no? Cuando nosotros mismos nos empezamos a castigar y cuando tenemos una autoestima baja, ¿no? Y entonces empezamos a decir, ah, no, es que no voy a ser capaz de hacer esto. No, es que no merezco que me vayan a ayudar a hacer tal trabajo o tal acción, ¿no? O mm, pues simplemente el no puedo. ¿Cuánta gente conoces que se llega a rendir con el famoso no puedo? Porque realmente ya es una verbalización de su diálogo interno, de no puedo, no lo voy a lograr. El tercer tipo de diálogo interno es el victimista, que pues seguramente también lo has de conocer, ¿no? Es cuando, pues como no sé, gente a lo mejor de mi generación, ¿no? Había una caricatura de que decían, ay, es que a mí nadie me respeta, ¿no? Entonces, fíjense cómo también empezamos a boicotearnos en cuanto a lo que es nuestra autoestima, ¿no? O sea, empezamos de, ah, no, es que nadie me entiende, es que no me valoran, no valoran mi trabajo, no valoran lo que hago, no valoran lo que digo, ¿no? O no les importa. Entonces ahí, cuando nosotros, como les comentaba hace unos momentos, seguimos persistiendo en este tipo de diálogo interno, vamos a generar estrés o vamos a generar depresión. Si no empezamos a gestionar nuestras emociones, pero no es nada más de, ay, no, ya no me voy a sentir mal, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos así de que, ay, no, es que ya me cansé de estar triste? No, ya no voy a estar triste. Pero no se trata nada más de decirlo, sino de verdad empezar a trabajar todas las emociones, porque de ahí surgen los pensamientos y de los pensamientos vamos a pasar a una acción y esas acciones nos van a llevar a ciertos resultados. Entonces, si mi pensamiento es negativo, mi acción no va a ser positiva. Por ende, mi resultado tampoco va a ser positivo. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, amanecen normal y de repente se ponen de malas por alguna razón y entonces todo lo empiezan a hacer de mal humor y ya se te quemó, ya te cortaste o ya se te atoró la máquina o la impresora, ¿no? Entonces fíjate cómo generar esa emoción negativa te lleva a hacer las acciones de forma negativa, por ende la consecuencia tampoco va a ser positiva, ¿no? Y bueno, ya nada más para finalizar, el cuarto tipo de diálogo interno que está clasificado es la parte del autoexigente. Y muchas personas, incluyéndome, tendemos a ser así. De, ah, es que no, esto no salió perfecto, no salió como yo quería. No, esto podría haber estado mejor, ¿no? O no salió como yo estaba pensando. ¿Te cachas que tú también muchas veces puedes tener ese tipo de pensamientos y luego uno cree que pues son pensamientos al aire, pero en realidad si te fijas pueden ser patrones que en verdad te estén llevando a pasarla muy mal. Entonces empecemos a autoanalizarnos, a cacharnos en esa parte de qué tipo de pensamientos, diálogos tengo conmigo misma cuando yo tengo algún resultado o estoy viviendo alguna situación. ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? Porque de eso va a depender también la forma en cómo vas a empezar a continuar todas tus acciones. Muchas gracias, Vicente, Pero Polino. Pues ya estoy casi realmente finalizando. Nada más me gustaría mucho también cerrar con ese, pues un dicho, ¿no? Que está en la Biblia, sin que esta plática sea religiosa, pero me gustó mucho esa frase que dice,
ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Entonces, tengamos cuidado en qué tipo de pensamientos estamos generando, cómo me hablo, cómo me trato, porque también depende mucho de cómo yo me trato para que las demás personas me traten igual. Si yo me trato mal, no puedo estar esperando a que la gente me trate bien. ¿Por qué? Porque son cosas que se notan, entonces, de forma inconsciente, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos evaluar, analizar cuál es nuestro comportamiento, de dónde viene, qué emociones me generan, qué pensamientos yo estoy generando, qué me estoy diciendo, para qué me lo estoy diciendo, porque muchas veces somos expertos en estarnos castigando. Seamos amorosos con nosotros mismos, seamos condescendientes. Yo creo que en esta vida venimos a aprender, nadie es perfecto, todo el mundo estamos en un proceso de aprendizaje y de apoyo hacia los demás, y que eso, en la medida en que podamos contribuir con otras personas, vamos a poder generar pues un bienestar para la vida de todos, ¿vale? Entonces, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad el contenido de este Facebook y los espero la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí. Vero eh, dice, ayer me detectaron depresión y ansiedad porque estoy pasando por momentos muy difíciles. Mi esposo y mi nieta de 2 meses delicados de salud. Así que mi mente no para de pensar en negativo. Ok, Vero, es muy importante, si me lo permites, te voy a dar un pequeño consejo. Dentro de las situaciones que nosotros vivimos de este tipo que es muy difícil, trata de ver o encontrar dónde está lo bueno de esa situación. ¿Y a qué me refiero? Em, ¿Qué puedes tú hacer? Por ejemplo, si tu esposo está delicado, pues generarle confianza, darle paz, darle amor, decirle que lo quieres mucho, que pues es tu pareja, que es tu compañero de vida, ¿sí me explicó? Porque si no van a caer como en un remolino de emociones negativas, y eso pues no te ayuda ni a ti ni a tu esposo, ¿no? Entonces necesitas esa parte de ver qué tienes de bueno en tu vida para que eso puedas empezarlo a traspolar. Y acuérdate que siempre las situaciones que se presentan en nuestra vida son para trabajar algo, ¿no? Entonces a lo mejor requieres estar más cerca que tu esposo hoy más que nunca, tener más comunicación, apapacharlo mucho, para que puedas generar esa parte positiva y no dejar invadir todos esos pensamientos negativos, ¿no? Entiendo que obviamente ya cuando llegas a un cierto grado en la parte de la depresión y la ansiedad, pues requieres ver a un especialista porque ya empezamos con temas de sustancias dentro del cuerpo que nos llevan a estar como en ese estado constantemente, ¿no? Pero si estás empezando a detectarlo, lo puedes empezar a trabajar desde quién eres tú, date el valor, ¿no? Cómo puedes tú ayudar, cómo sirves tú a las demás personas en cuanto a madre de familia, abuelita, cómo toda esa gente te hace a ti ser feliz y qué es lo que tú puedes también darles a ellos que te genere esa felicidad. Muchas veces, tocando el tema de los Facebooks pasados, hablamos de la parte de la comunicación y que muchas veces nos quedamos también callados por no compartir, por miedo, no sé. Y la verdad es que creo que en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, la parte de la comunicación hoy por hoy es muy importante. Y no se trata de comunicar cosas triviales, sino comunicar en el sentido de nunca, tal vez nunca te lo he dicho, pero eres importante en mi vida. Tal vez nunca te lo he dicho, pero me gusta estar contigo. ¿Sí me explicó? O sea, empezar a expresar todas nuestras emociones para que podamos en verdad generar mayor bienestar, energía positiva para la gente que nos rodea, porque si
entramos en el remolino de las emociones negativas y seguimos contribuyendo con pensamientos negativos, o sea, va a ser algo que te va a jalar hasta el fondo y puedas caer tú también en una condición física, pues, no muy grata en el sentido de enfermarte, ¿no? Entonces, eh, yo espero que te haya funcionado un poquito esto. Y bueno, no sé si los demás participantes que estén quieran comentar algo, los leo. Vicente, qué lindo, muchas gracias por mandarle un corazón de salud a, a Vero. Muchas gracias. Y bueno, pues si ya no hay ninguna otra pregunta, comentario, les agradezco de corazón a todos los que estuvieron presentes. Espero que nos sigan acompañando. El próximo martes va a estar